Bien, hoy es 15 de febrero del 2022. Esta es la lección número 3, semana 2 del curso de elementos activos, donde estamos todavía pues en los temas de semiconductores. Estamos básicamente ahí en semiconductores. Estamos avanzando en esta parte y lo que vamos a ver ahorita es... bueno, lo último que teníamos, nos hizo falta un ejercicio que no lo aprobé la vez pasada, pero en la última lección hicimos un ejemplito hablando de los portadores de carga en el silicio intrínseco como una función de la temperatura. Entonces vimos este ejemplo, no lo voy a repetir. Simplemente, bueno, que llegamos a esto, que entonces para el silicio se dice que a temperatura ambiente, más o menos los portadores de carga andan por 1 por 10 a la 10 portadores. Los portadores son electrones, son los que suben a la banda de conducción en este caso, ¿verdad? Entonces, electrones sobre centímetro cúbico, perdón, aquí nada más. En eso fue algo que cambié, había un error, no en esta, en una anterior, que vi al -3, ¿verdad? Aquí sí está bien, ¿verdad? Porque es centímetros a la -3. Estos son unidades del SI. Uno dice electrones o puede decir huecos también, ¿verdad? Porque en un semiconductor intrínseco, cada electrón que salta deja un hueco. Entonces es la misma cantidad también de huecos, pero usualmente ahí lo que nos interesa más son los electrones, que son los que están en la banda de conducción. Entonces ahí lo tenemos para el silicio, que es este primer caso, porque era el ejemplo que se resolvía, y luego para el germanio, alrededor de 2.91 por 10 a la 13 y arsenuro de galio 4.6 por 10 a la 5. Bueno, sus electrones es igual a la cantidad de huecos. Entonces, bueno, ahí fue donde llegamos la vez pasada. Ahora, un ejemplito también que versa un poquito las cosas. Dice para el silicio en estado intrínseco, que es lo que estamos, la densidad es de 2.33 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? La masa molar es de 28.09 gramos mol. Estos parecen muchos datos de química. Y el número de Avogadro es de 6.02 por 10 a la 23 átomos por mol. Ahí tenemos toda una relación de densidad del silicio, ¿verdad? Con el peso que tenemos por unidad de volumen, en este caso centímetros al cubo, masa molar, los gramos por mol, y aquí los átomos que tenemos por mol. Entonces con eso uno puede dar respuesta a ciertas cositas. Aquí es calcular la cantidad de átomos de silicio en un centímetro cúbico, la cantidad de enlaces existentes en ese trozo de silicio, y la proporción de enlaces rotos en comparación con los enlaces totales a temperatura ambiente. Son cálculos interesantes. Como les digo, se parecen mucho a los de química, ¿verdad? Uno agarra la densidad a 2.33 gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, por aquí tiene uno que un mol es 28.09 gramos. Entonces, esto me permite cancelar ahí. Y por último, según el número de Avogadro, podemos cancelar esto por acá. Nos van a quedar átomos sobre centímetro cúbico. Creo que es una técnica de resolución bastante estándar. 4.99 por 10 a la 22 átomos sobre centímetro cúbico. Vean los números que se suelen manejar acá. Ya son números muy grandes. Si los llevamos a metros cúbicos, se nos hacen aún más grandes, ¿verdad? Hay que agregarle 6 ceros a esta cosa, por 10 a la 28 si lo llevamos a metros cúbicos. Se suele trabajar más en centímetros cúbicos, pues por las proporciones de materiales que se trabaja, es algo más común y más cómodo de trabajar. Entonces aquí tenemos la cantidad de átomos de centímetro cúbico. Ahora, la siguiente parte dice la cantidad de enlaces existentes en ese trozo de silicio. Entonces, aquí ya tenemos la cantidad de átomos. Por cada átomo tenemos 4 enlaces, básicamente, ¿verdad? Entonces tenemos esto y tenemos 4 enlaces por átomo. En el modelo
Recuerden que cada átomo me aporta esto, que el átomo circundante me aporta otro enlace. Pero cada átomo como tal lo que me aporta son 4. O sea, si yo tuviese que marcar únicamente los de un átomo, pues son simplemente 4. Entonces, uno hace la multiplicación esta, ¿verdad? Y obtiene 1.996 por 10 a la 23 enlaces. Es la cantidad de enlaces. Esos son cálculos muy simples de mucha lógica, creo yo, me parece. Creo que es algo así lo que se ve en química. Y luego pregunta la proporción de enlaces rotos en comparación con los enlaces totales a temperatura ambiente. Bueno, aquí tenemos la cantidad de enlaces full, ¿verdad? Todos los enlaces que hay. Sabemos para temperatura ambiente cuál es la cantidad de portadores de carga. Cada portador de carga es un electrón que salió. Y cuando salió, dejó un enlace roto. Entonces, cuando yo tengo el modelito para atrás y un electrón salta, ese me deja un enlace roto, ¿verdad? Entonces, digamos, si este sale, pues este enlace queda roto. Ese enlace queda roto. Y el electrón sale ¿a dónde? A la banda de conducción. Pega el brinco, ¿verdad? Se incorpora al proceso de conducción. Entonces, sabemos que a temperatura ambiente, lo cual estamos considerando en 300 Kelvin, tenemos una concentración intrínseca de portadores de carga de 1 por 10 a la 10, aproximada, 1 por 10 a la 10 electrones sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces, estos electrones, cada uno representa un enlace roto. Entonces, básicamente, la proporción de enlaces rotos en comparación a los totales, bueno, estaban los totales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar y ver la cantidad de electrones libres en los enlaces que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos 1.996 por 10 a la 13, ¿verdad? Enlaces sobre electrón. Eso significa que hay un solo enlace roto, electrón libre, en 2 por 10 a la 13 enlaces. Tal vez inclusive aquí, bueno, si no lo quería ver, bueno, sí, es una proporción, está bien la proporción. O sea, por un momento pensé en sacar un porcentaje, pero el porcentaje daría muy bajo, entonces no tiene mucho sentido. Cuando uno ve eso, se da cuenta uno que dentro de la estructura cristalina atómica que tiene el semiconductor intrínseco, dentro del montón de átomos, ¿verdad? Porque son muchísimos átomos que hay, cuando uno le dicen, no, pero es que la concentración intrínseca anda por ahí de 1 por 10 a la 10, ¿verdad? Electrones o portadores, podría uno verlos sobre centímetro cúbico, uno dice, qué montón, 1 por 10 a la 10, perdón. 12 por 10 a la 3, 10 por 10 a la 10. Dice, qué montón, ¿verdad? 1 por 10 a la 10, estamos hablando de 10,000 millones. Los millones son por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces aquí son 10 a la 9, más 10,000 millones que están ahí. Sin embargo, cuando uno ve ahí y ve el significado de que hay solo un enlace roto, ¿verdad? En 2 por 10 a la 13, lo cual implica de un montón más, póngale 3 ceros más a esto que está aquí, ¿verdad? Se da uno cuenta que la cantidad de electrones que saltan tampoco se encuentra en relación a la cantidad total de enlaces que existen, ¿verdad? Uno de repente podría verlo respecto a átomos, pero bueno, respecto a átomos anda similar, ¿verdad? Respecto a átomos, me quedaría que sale
un electrón por cada 4, bueno, prácticamente casi que cada 5 por 10 a la 12, ¿verdad? Sale un electrón en cada 5 por 10 a la 12 átomos que están ahí. O sea, la cantidad de átomos simplemente es muy grande. Esto comento un poco los numeritos que aparecen acá, pues porque hay que acostumbrarse a ellos, ¿verdad? Solemos hacer cálculos con estos números, donde pues son números muy grandes, hay que tomar en cuenta eso. Usualmente, pues sí, lo que anda por acá, muchas veces se redondea, digamos, esto fácilmente. Podríamos redondear, por ejemplo, a 2 por 10 a la 13, es muy común. 2 por 10 a la 23, igual 5 por 10 a la 22. O sea, entre esa cantidad, lo que manda en la cifra mucho es el exponente. Y eso me da una idea de qué tan grande es el número que se está manejando, y es importante pues tenerlo claro, ¿verdad? De igual manera, cuando comparemos números es importante entender las proporciones, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, la cantidad de portadores de carga en silicio intrínseco es bastante baja en relación a la cantidad de enlaces. Y eso uno lo ve aquí, ¿verdad? Uno dice, qué montón de portadores, pero en cuanto a la cantidad es relativamente baja. Cuando hagamos comparaciones vamos a tener que fijarnos en esos exponentes y poder adecuadamente hacer las comparaciones y ver que a veces hay datos que podemos del todo despreciar y otros que no. Entonces hay que echarle un ojillo a eso. Bien, con eso terminamos esa primera parte que tiene que ver con semiconductor intrínseco. ¿Qué fue lo que revisamos ahí en toda esa parte de semiconductor intrínseco? De características básicas del material. Este no es un curso pues, de física, no nos adentramos tanto, pero sí es importante entender los fenómenos que ahí se dan, ¿verdad? Como la estructura atómica que se tiene, el modelo de enlaces, los materiales comunes, el más común es el silicio, pero que comparte básicamente las mismas características con el germanio por tener 4 enlaces covalentes. La fórmula de cómo podemos calcular la cantidad de portadores en función de la temperatura, entre más temperatura, más portadores. Entonces, ese tipo de relaciones son relevantes y las características propias del material. Avanzando un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que es teoría de bandas de energía. Tampoco vamos a adentrarnos muchísimo. Hay algunos datos pues, que son interesantes que voy a presentar incluso de otros libros, como para tener una comprensión más profunda, pero cuando veamos los ejercicios, pues vamos a ver un poquito de qué se tratan esos cálculos. Primero, esto de las bandas de energía. El modelo atómico de Bohr, pues es un modelo que sigue lo que se llama el principio de cuantización. Y es el hecho de que en el átomo los niveles energéticos que adquieren las distintas partículas no son tan libres como uno pensaría inicialmente, sino que se cuantizan, o sea, se definen específicamente en valores muy concretos. Entonces existen niveles discretos de energía identificables, muy identificables, y los electrones pertenecen a determinado nivel. Eso me da la configuración electrónica, ¿verdad? Del átomo según la cantidad de electrones que se tenga, ¿verdad? Hasta llegar pues a los electrones de valencia, que es lo que más nos interesa. También, bueno, por ahí anda lo que es el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Que los 2 electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Eso pues no vamos a entrar en detalle, pero básicamente cada electrón tiene un estado particular que no se repite. Y entonces, aunque establecemos bandas de energía y demás, o niveles energéticos muchas veces, básicamente
se hace referencia a un nivel donde hay concentraciones de partículas, en este caso electrones, pero no quiere decir que todos sean exactamente iguales. Eso ahí como dato, nada más como para mencionarlo, no hace que vayamos a adentrar mucho. Entonces, bueno, los electrones existen en niveles de energía, ¿verdad? Ese nivel está caracterizado por lo que se llama un número cuántico principal, que está relacionado con la distancia del núcleo y la energía del nivel. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Que los electrones se colocan, ¿verdad?, alrededor del núcleo. Aunque uno muchas veces, ¿verdad?, está aquel modelillo, ¿verdad?, que uno tiene aquí el núcleo del átomo y tiene la configuración, ¿verdad?, atómica, que dice los electrones están ahí dando vueltas y demás, lo cual, bueno, parcialmente, pues sí está bien. Sin embargo, al final de cuentas, ese movimiento de electrones, los electrones se van quedando en ciertos niveles, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un número cuántico que determina los niveles que están. Cada nivel permite cierta cantidad de electrones. Cuando ese nivel se llena, pues se empiezan a llenar las capas superiores, que es un poquito lo que se ve aquí, ¿verdad? Donde tenemos el núcleo y luego tenemos los espacios que ya tienen una configuración dada específica. Cuando los electrones brincan de estado, ¿verdad? No es que se establecen en una línea exacta o específica. Por eso, digamos, esta imagen me gusta, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente lo que me dicen es por dónde andan los electrones. Pero no me dicen exactamente que estén en un nivel exacto, sino en una banda, en un rango, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí es distinguible, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Se ve una concentración particular alrededor de una banda, igual que aquí. Y si seguimos haciendo crecer los niveles de energía, se ve la primera aquí abajo. Luego aquí hay otra. Luego hay un espacio que es libre, ¿verdad? Y luego hay otra banda de energía. Esa es la configuración que van teniendo los átomos. Entonces, cuando los átomos están cerca unos de otros, los niveles de energía se dividen, se llama eso, que se desdoblan también, que es que se establecen en regiones muy particulares, ¿verdad? Llamadas bandas de energía, separadas por bandas o regiones prohibidas para los electrones y crean lo que se llama brechas energéticas. Es lo que se ve aquí, ¿verdad? Los espacios vacíos son espacios con una bajísima probabilidad de encontrar algún electrón. Entonces, la probabilidad de encontrarlos es en regiones más específicas, que es lo que llamamos bandas. Cuando un electrón de repente, porque gana energía o lo que sea, ¿verdad?, brinca de banda, generalmente da un salto de banda. Entonces, si él estaba por aquí, de repente, pum, brinca algún espacio particular y único, según el principio de exclusión de Pauli. Y eso es cierto y es notorio conforme si se tienen átomos juntos, ¿verdad? Que es lo más común. Más bien, tener un átomo aislado es súper complicado, ¿verdad? Entonces, conforme crece la cantidad de átomos concentrados, vean que si yo tengo solo un átomo, por decir algo, tengo un nivel energético específico para ese átomo, ¿verdad? Para ese átomo aquí. Si tengo dos, no van a estar iguales exactamente. Van a andar por ahí, pero no están iguales, ¿verdad? Entonces, de igual manera aquí. Si tengo tres, andan por ahí, pero no están, ¿verdad? No están en un nivel específico. Cuando ya tengo muchos, aquí la imagen da un salto grande, 10 a la 23 átomos, se establece lo que se llama esa banda de energía y se establecen las bandas que son prohibidas, ¿verdad? Que no, donde la probabilidad de encontrar un átomo es bajísima. Entonces, un electrón, una partícula, es lo que les decía, que suelen brincar de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, esto me conforma lo que se llaman bandas de energía, que es el conjunto de todos estos niveles electrónicos. Y entonces tenemos regiones de probabilidad de encontrar un electrón, ¿verdad?
Es una región de probabilidad que está descrita mediante fórmulas y más. No las vamos a ver. Eso fue parte de las cosas que removimos por ahí porque es como un cálculo más avanzado, pero bueno, sí existe toda esa parte. Y se establecen tres bandas muy conocidas, que es la banda de conducción, que es la banda superior, la banda de valencia, que es la banda propia de la configuración del átomo solito, ¿verdad? Y lo que llamamos la banda prohibida, que es la separación entre ellos. Entonces, es lo que uno ve así, ¿verdad? Entonces, digamos, si esta fuera conducción y esta fuera valencia, esta sería la prohibida, digamos. Esto es representativo, nada más. Este sí es un poco más específico. Entonces, se tienen diagramas de banda de energía que es importante entenderlos. ¿Qué es la energía en función, perdón, de la posición respecto al núcleo? Aquí, digamos, lo que hay que entender, tal vez que es conveniente, es que entre más cerca se esté del núcleo, ¿verdad? Entre más próximos esté al núcleo, la cantidad de energía que se necesita para separar esa partícula del núcleo es mayor. Mientras que entre más alejado esté, esa cantidad de energía es menor, ¿verdad? No por nada hacer separaciones cercanas al núcleo liberan grandísimas cantidades de energía o absorben grandísimas cantidades de energía, ¿verdad? Por ahí tenemos los procesos de fisión y fusión atómica, que ya eso es otro cuento, pero en general eso es lo que nos representa, ¿verdad? Entonces, la energía para desplazar una partícula está en función de la distancia en la que esté. Cuando una partícula está más alejada del núcleo, la energía que lo tiene ligado es menor que una que esté más cercana. Entonces, se establecen diagramas de energía que me hablan de eso. Básicamente lo que tenemos es, bueno, depende cómo se vea, ¿verdad? Pero usualmente se hace así. Se toma en cuenta digamos que como referencia podemos tener lo que es la banda de valencia. Banda de valencia, la banda de energía, donde están los electrones que forman enlaces covalentes entre los átomos, ¿verdad? Están ahí. Tenemos la banda de conducción, que ya hemos hablado, que es el nivel energético cuando los electrones están débilmente ligados al átomo y pueden brincar de uno a otro en esa banda de energía. Lo que la separa sería la banda prohibida. Los diagramas de bandas es común que a veces se representen así, como si fueran una línea, a veces más como una banda realmente, ¿verdad? Como la portadilla que tengo aquí, ¿verdad? Que es como un grosor, pero bueno, ahorita apuntamos ahí. Entonces lo que lo separa es la banda prohibida, lo que está ahí. Y tenemos un nivel que se le llama el nivel de vacío, que es cuando la partícula se liberó definitivamente del átomo, ¿verdad? Y ya simplemente ya no está ligado al átomo porque logró liberarse. Bien. Entonces ese es el nivel de vacío, ¿verdad? Haciendo alguna analogía, y en realidad es una analogía que funciona en la Tierra y cuando se envían naves o satélites, ¿verdad? Que orbitan alrededor, entre más lejos vaya, menor es la fuerza de gravedad o menor es la atracción que experimenta un cuerpo respecto a la Tierra. De hecho, muchos de los satélites que están girando tienen motorcitos y constantemente necesitan un empujoncito hacia afuera, porque están en un punto donde es necesario que la gravedad lo jale para que no se pierdan en el espacio. Pero y obviamente si los está atrayendo,
se están cerrando en su órbita. Entonces, cada tanto necesitan un motorcito que los saque un poquito, ¿verdad? Y entonces están en una región de débil atracción, pero atracción al final de cuentas. Y hay un punto donde si se sacan mucho, si se van mucho, pues se pierden, ¿verdad? Definitivamente. Cuando se pierden es como estar en el nivel de, en el nivel de vacío, digamos. El diagrama de bandas se puede entender entonces con esa estructura, ¿verdad? Donde obviamente el núcleo estaría pues, muy abajo, ¿verdad? Y este diagrama de energía, ven que la flechita dice energía hacia arriba, lo que quiere decir es la energía que habría que invertir para tomar y mover una partícula de un punto a otro. Donde grande, ¿verdad? Sería mover desde el núcleo hasta el nivel de vacío, ¿verdad? Tomar algo que está en el núcleo y sacarlo a nivel de vacío requiere una gran cantidad de energía, pero aquí uno ve las cantidades de energía pues, separadas que están ahí. Se ve, digamos, de esa manera. Y el voltaje que existe, digamos, se ve en sentido contrario, en el sentido de que elemento, ¿verdad? Que esté altamente ligado, requiere, entre más cercano esté con el núcleo, requiere mayor voltaje para poderlo desplazar. Entonces, por eso las dos flechillas, una que va para un lado, la otra que va para la interpretación. Igual eso no es tan relevante como lo estamos viendo. Algunos datos por ahí. Entonces, tener muy claro lo que es el nivel de vacío, la banda de conducción, la banda de valencia y el nivel de Fermi. Eso hay que saberlo. La banda prohibida, que es lo que los separa. Bueno, se me olvidaba el nivel de Fermi. Ya ahorita viene. Bueno, nada más comentar acá. Aquí se ve también, ¿verdad? El voltaje, ¿verdad? Van al revés porque están relacionados por la carga del electrón, que es negativa, ¿verdad? Entonces, por eso la relación, ¿verdad? Que dice ahí que voltaje es igual a la energía entre menos la carga, ¿verdad? Entonces, es lo que está ahí. La diferencia que hay, esos son nombres, entre la banda de conducción y el nivel de vacío se le llama afinidad de electrónica. Usamos esta letra que está acá, creo que se llama como psi o una cosa así, no estoy seguro. Y aquí tenemos la función de trabajo, que es la diferencia entre que se llama el nivel de Fermi, que ya les voy a decir que está justo a la mitad de la banda de conducción y la banda de valencia, y el nivel de vacío. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Ya por aquí, ya ahorita les digo lo que es el nivel de Fermi. La función de trabajo varía con el dopado, o sea, esto que está aquí. Vamos a ver, voy a explicarle una vez lo que es el nivel de Fermi. El nivel de Fermi es un nivel energético en el cual tenemos en las bandas superiores y en las bandas inferiores exactamente el 50% de probabilidad de encontrar electrones. O sea, hay una distribución estadística de los electrones que pueden salir a conducir, ¿verdad? Y el 50% están arriba del nivel de Fermi y el 50% están abajo. Eso es lo que me define el nivel de Fermi. Cuando un material es alterado, y eso se llama dopado, que eso tenemos que verlo un poquito más adelante, se le agregan electrones libres, por ejemplo, entonces aumenta la cantidad de electrones cercanos a la banda de conducción. Eso hace que, por ejemplo, el nivel de Fermi suba, tenga que subir. ¿Por qué tiene que subir? Bueno, porque como le agregué electrones acá y el nivel de Fermi está definido como ese nivel donde tenemos la mitad de los electrones arriba, la mitad abajo, por eso las probabilidades de encontrar los 50 y 50. Entonces, el nivel de Fermi sube. ¿Para qué? Para dejar algunos electrones por debajo. Recuerden que aunque uno dibuja una línea recta, eso no es así, ¿verdad? La configuración es difusa del montón de electrones. Y ese nivel de Fermi
Al contrario, cuando más bien se le agregan huecos, y ahora vamos a hablar de eso, más bien puede bajar. Entonces la función de trabajo varía con el dopado. Eso es como un comentario por ahí. La energía es cero, ¿verdad? Esta es la energía que lo tiene ligado al núcleo. En ese sentido se dice que es cero. Cuando el número cuántico n principal es igual a infinito, o sea, ya se recorrieron todos los estados. Bueno, igual eso no lo vamos a ver con gran detalle. Entonces, importante recalcar de acá, bueno, existe el nivel de vacío, la banda de conducción, banda de valencia, el nivel de Fermi con esa característica que les decía. Ahorita está definido. El nivel de vacío es el nivel de referencia, cero, ¿verdad? Lo que les decía, es el nivel que no tiene, digamos, es que se puede ver de dos maneras, ¿verdad? Se puede ver como la energía que hay que invertir para llevar una partícula de un punto al nivel de vacío, ¿verdad? Entonces, cuando todo lo mido desde el núcleo, pues es una gran cantidad de energía, pero la energía que lo tiene ligado al núcleo ya es cero. Por eso es lo que dice aquí, ¿verdad? El nivel de referencia es cero. El nivel de energía a la cual un electrón ya no está ligado. Luego la afinidad electrónica, estamos hablando de esto, la diferencia entre la banda de conducción y la banda de vacío, que es la energía que un electrón en la banda de conducción debe ganar para convertirse en un electrón liberado del material, ¿verdad? Está definido para semiconductores. Entonces es un nivel de energía. Luego la función de trabajo, aquí está la función de trabajo, ¿verdad? La función de trabajo, que es la diferencia entre ese nivel de Fermi y el nivel de vacío, se refiere a la diferencia entre esos dos, básicamente. Y el nivel de Fermi, aquí está el nivel de Fermi, en este caso intrínseco, porque no hemos visto dopado, es el valor de energía en el que la probabilidad de ocupación del estado electrónico es 50%, la mitad de los electrones arriba y la mitad abajo. Por cierto, aquí me hace falta, por formalidad, cerrar un paréntesis. Ese paréntesis. Ok, entonces ese nivel de Fermi intrínseco está ubicado, es aproximadamente la mitad de la banda prohibida para el silicio o el semiconductor intrínseco. El dopado modifica ese nivel, ¿verdad? De acuerdo con la intensidad y el tipo de pureza. Ahora vamos a hacer referencia a ese tipo de cosas. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí en esas definiciones. La banda de valencia es el nivel de energía más alto que está lleno a 0 Kelvin. Están los enlaces covalentes. Son electrones que no participan en la conducción, ¿verdad? Forman enlaces covalentes. Creo que ahí estamos muy claros. La banda prohibida es la brecha energética, ¿verdad? El energy gap entre la banda de valencia y la conducción. Es una banda de estados prohibidos para el electrón. Pega un brinco ahí. Y ahí representa la energía necesaria para mover un electrón de la banda de valencia y la banda de conducción, ¿verdad? Ese es el punto que hay que romper, ¿verdad? Que para el silicio, ese energy gap es 1.12 electronvolts. El germanio menos. Eso lo que implica es que ya en un dispositivo semiconductor, cuando yo quiero que conduzca, tengo que aplicarle, digamos, si yo tengo otro dispositivo con, qué sé yo, 0.8 electronvolts, a este tengo que aplicarle más voltaje para poder vencer esa banda prohibida, que los electrones participen en la conducción, que a este es menos. ¿Okay? Y la banda de conducción, ¿verdad? Es el nivel de energía separado de la banda de valencia por la banda prohibida. Está vacía a 0 Kelvin y los electrones en esta banda son los que participan en la conducción. Ok, entonces esos son los modelos de banda. Entonces, bueno, está conducción, valencia, prohibida, ¿verdad? Eso creo que
está bastante bastante claro. Esta imagen viene por ahí en el Boylestat, que también es un poco ilustrativa, bastante ilustrativa. Nos muestra, por ejemplo, lo que es un aislante. Entonces, ¿qué es un aislante? Un aislante es aquel donde el energy gap es sumamente alto. Vean que aquí, por ejemplo, 5 electronvolts. Entonces, la energía que yo le tengo que aplicar a un aislante para que sus electrones de la banda de valencia rompan los enlaces covalentes y vayan a la banda de conducción es muy alta. Eso es lo que llamamos un aislante. Mientras que el semiconductor es cuando esa energía no es tan grande. Eso es una energía que podemos manejar electrónicamente, ¿verdad? Entonces, vean, ahí está silicio, el germanio es menor, 0.67, es mayor el arsenuro de galio, ¿no? Eso tiene pues, sus características. Y más bien un conductor es cuando la banda de valencia está prácticamente superpuesta con la banda de conducción. O sea que no tengo que aplicar energía externa para lograr poner electrones libres. Sino que en un estado natural ellos están libres incluso a baja temperatura, ¿verdad? Incluso a 0 Kelvin. Básicamente eso es lo que tenemos con un aislante, por ejemplo. Aquí es donde uno entiende por qué los aislantes no son perfectos. O sea, así como se dice que todo mundo tiene un precio, ¿verdad? Todo material tiene un nivel energético o tiene una cantidad de energía que lo puede hacer conducir. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, un cable, ven el forro de un cable, ¿verdad? Los cables de la casa, y revisan la leyenda que traen ahí, siempre traen ahí letritas, algunas cosas, ¿verdad? Una de las cosas que dice es para cuánto voltaje es. Entonces, qué sé yo, un cable que es qué sé yo, si el cable es recuerdo los valores exactos, pero por ejemplo, los cables de instalaciones normales, caseras, ¿verdad? Que pueden ser para 120 o 110 es lo que se suele decir aquí. 110 voltios RMS o 220 voltios RMS. Generalmente el cable dice que le es, qué sé yo, para 500 voltios, una cosa así. Eso involucra varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas es el aislante. Es una de las cosas que involucra. Entonces, por ejemplo, decir que tiene una capacidad, obviamente no se hace, digamos, los aislantes no los hacen ahí tan justos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una sobrecarga eléctrica, cae un rayo, cae algo, ¿verdad? Con solo que suba un poquito el voltaje, si yo tuviera, por ejemplo, el aislante fuese de 300 voltios, por decir algo, son solo 80 voltios, ¿verdad? De lo más alto para lo cual se está fabricando. Entonces, por alguna fluctuación eléctrica, si por ejemplo fuera de 300 voltios y sube ahí, ¿qué va a pasar? Que ya cuando ganaría esos 300 voltios, electrones de la banda de valencia darían el salto a la banda de conducción. Se rompe lo que se llama el dieléctrico. Se rompe el dieléctrico y el aislante entonces participa de los procesos de conducción. Haría un cortocircuito y tendríamos un chispero, básicamente. Entonces se dejan márgenes de seguridad bastante amplios pues, para casos extremos. Y entonces lo que quiere decir es que hay que llegar a este nivel para lo que se llama romper el dieléctrico, que es básicamente llevar esos electrones a ese estado. Entonces, digamos, eso es importante visualizarlo, ¿verdad? ¿A qué se debe? Y cómo ahí vemos que no hay, en términos generales, a nivel de materiales, siempre hay algún voltaje que puede llegar, ¿verdad? Lo que pasa es que depende de muchas cosas, ¿verdad? También entre más grueso sea el forro, se aumenta también la capacidad de aislamiento, porque la proporción de portadores que participarían en la conducción es mucho menor y demás.
Um, entonces, bueno, aquí un poco ya nada más antes de hacer la pausita, mencionar acá clasificación de materiales, ¿verdad? Entonces los aislantes, electrones muy fuertemente ligados al núcleo, muy alta resistencia. Como característica interesante es que el óxido de silicio tiene una banda prohibida de unos 8 electronvolts. Eso es muy alto. Es un excelente aislante, muy buen aislante que se puede fabricar en semiconductor. ¿Cómo? Oxidando el silicio. Para darse una idea, el diamante tiene una capacidad de, sí, o tiene una banda prohibida, ¿verdad? 5.46.4 volts. Los semiconductores, ¿verdad? De los que hemos estado hablando, hay valores medios que se pueden manejar facilito. Y los conductores muy débilmente ligados y alta resistencia, ¿verdad? Entonces uno ve la conductividad, pues va pasando por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos desde conductores, que no nos engañe la escala, ¿verdad? Esto es más alto, esto es más bajo. Entonces aquí tenemos conductividad, aquí tenemos semiconductividad y aquí tenemos aislamiento. Ok. Solo algún datillo por acá, tal vez lo cerramos aquí. La afinidad electrónica, ¿verdad? Se define para semiconductores. Recordemos la afinidad electrónica, la teníamos por acá, ¿verdad? La diferencia entre esa banda de conducción y el nivel de vacío. La banda prohibida es una constante en los semiconductores. Los metales tienen una función de trabajo constante, ¿verdad? Que va del nivel de Fermi también al vacío. Y la función de trabajo en los semiconductores, pues depende del dopado, que era lo que hablábamos. Entonces, algunos valores ahí comunes, ¿verdad? Esa afinidad electrónica, silicio, germanio, ese núcleo galio, ¿verdad? Parecido a unas 405, 413, 407 electronvolts. Y la banda prohibida, pues los valores que hemos estado viendo, esta es la que más vamos a usar, ¿verdad? 1.12, pero bueno, esto es importante recordarles. Y la función de trabajo, pues para algunos metales, ahí cómo se ve ese valor. Bien, un poquito para terminar, pero no, hagamos la pausa, si no nos extendemos mucho. No sé si hay alguna duda, pregunta. Bueno, entonces hagamos la pausita acostumbrada, estirar piernas, despejar la mente y ya casi seguimos. Bien, seguimos por acá. Hablamos aquí de algunos parámetros. Estos parámetros no es como que tengan que sabérselos full de memoria. Generalmente si se necesita alguno, pues se les brinda. Entonces, relax en ese sentido, ¿verdad? Tal vez los del silicio son los que sí valen la pena, pero bueno, de todas maneras es conveniente siempre hacerse ahí un forrito, ¿verdad? De tenerlos a mano. Bueno, para algunos materiales, entonces como se ven los diagramas de bandas, entender esa parte, cómo se ven con los valores específicos, ¿verdad? Silicio, germanio. Ven que silicio y germanio son los dos semiconductores, son la misma estructura entre ellos, ¿verdad? Valencia, el nivel de Fermi, son materiales intrínsecos, entonces el nivel de Fermi está en medio de la banda de conducción y la banda de valencia. Entonces lo que divide el nivel de Fermi de cada una de las bandas es la mitad de el energy gap, ¿verdad? Como en este caso también. La función de trabajo, la afinidad electrónica, ahí están definidas. Básicamente eso es lo que se tiene. En el caso del oro o aquí el tungsteno, que son materiales conductores, pues los valores que están ahí, no entramos con materiales, con conductores en realidad, nada más ahí de referencia la imagen. Ahora aquí un par de comentarios. ¿Qué pasa? Entonces, en el
silicio intrínseco, ¿cómo se generan los portadores? Pues ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vencer el energy gap, ¿verdad? Entonces, el cambio de energía que hay que aportarle al material mínimo es el energy gap. Ahora, recuerden que, digamos, esto no significa que cuando yo le aporto ese energy gap, 1.12 para el silicio, por ejemplo, es que todos los electrones brincan, ¿verdad? Recuerden aquello, que los definimos como una línea, en realidad son, o sea, ahí están dispersos, ¿verdad? Alrededor de esa banda. Están sumamente dispersos. Entonces lo que tenemos es una gran cantidad ahí dispersos y cada uno, redundancia, es único, ¿verdad? Son únicos y bueno, por ahí andarán algunos perdidos. De igual manera, cuando saltan a la banda de conducción, no es que se alinean perfectamente en una banda específica. Hay un principio de cuantización, pero es un principio de cuantización dentro de rangos. Entonces, cuando se le aplica el nivel de energía del energy gap mínimo, ¿qué es lo que empieza a hacer? De que empieza a agarrar los primeros electroncitos que andan por acá y los empieza a enviar, ¿verdad? Conforme aumenta y aplicada, lo cual se traduce en el voltaje aplicado al material, empiezan a brincar más, ¿verdad? Cuando le aplico más voltaje, empiezo a jalar más electrones, empiezo a jalar más a la banda de conducción. Que de hecho, bueno, y si se aplica muchísimo voltaje, se pueden extraer muchísimos elementos, pero también hay un asunto de que eventualmente hay mucha conducción y se provoca mucho movimiento, generando mucho calor, que puede llegar a la destrucción del material. Bueno, no es a la destrucción porque le cambia las propiedades respecto a lo que uno quiere, ¿verdad? Pero sí, por calor, el material pierde la estructura cristalina y deja de ser un semiconductor. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno está percibiendo el olor a semiconductor quemado, un olor muy característico, bueno, en realidad viene mucho con el empaque, ¿verdad? Mucho plástico. Entonces, cuando se quema uno, se extrajeron muchísimos electrones, se llevaron a la banda de conducción, empezaron a movilizarse, generaron mucho calor en ese movimiento y producto del calor, la estructura cristalina colapsa y cambia. Y ya deja de ser un semiconductor y bótelo y compres otro nuevo, básicamente. Pero bueno, entonces tener claro eso, ¿verdad? Por eso se habla aquí de un energy mínimo, ¿verdad? Pero ese mínimo es apenas para empezar con unos cuantos. Entonces la generación, tal vez aquí lo que hace falta agregar ahí es que es generación de portadores libres, ¿verdad? Tal vez para es la generación de portadores. Okay. Entonces, tal vez eso lo voy a agregar ahí a la presentación. Entonces, es la transición, ¿verdad? De un electrón a la banda de valencia, genera un hueco, a la banda de conducción, perdón, y genera un hueco en la banda de valencia, ¿verdad? Y se crea lo que se llama un par electrón hueco. Al final de cuentas, crea un par electrón hueco. Como estamos todavía pensando en silicio intrínseco, vamos a tener la misma cantidad de electrones y de huecos. Lo que va a cambiar ahorita que veamos el dopado. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos.
La recombinación es el proceso inverso. Recuerden que así como tenemos generación por adición de energía térmica, que esto ocurre ya con la energía térmica. Con el voltaje le agregamos más energía para lograr acelerar más aún el proceso, ¿verdad? Pero con solo energía térmica esto ocurre. Si yo le estoy aplicando un voltaje, pues tengo un montón de electrones que extraje de más y los lleve aquí. Si quito ese voltaje, muchos de esos electrones entonces se regresan y tenemos un proceso de recombinación. Dame un segundo. Y entonces es el proceso inverso, ¿verdad? De igual manera, si se va enfriando el material, ellos bajan. Y nuevamente, hay que vencer también el energy gap en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces se elimina un hueco en la banda de valencia y se da la eliminación de pares electron-hueco. Básicamente eso es lo que se tiene ahí. Entonces lo que les decía, ¿verdad? Depende del semiconductor, la liberación de un portador genera luz o calor. Cuando genera luz, es lo que hablamos de un LED. Los LEDs generan luz, donde se brinca, sale un fotoncillo, ¿verdad? Mira, le iba a quitar esto. Esta fórmula no le hagan caso, no la estamos... Básicamente lo que dice es que la energía térmica, digamos, que se libera ahí, es una parte óptica y otra propiamente térmica. Entonces es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces se puede generar luz o calor. Y de igual manera, puede pasar, ¿verdad? Con la... aquí era, perdón, cuando se absorbe un electrón. Aquí le hace falta un dibujito hacia el otro lado, ¿verdad? El calor puede agregar la energía necesaria para que un electrón salte. Y aquí más bien, cuando un electrón se devuelve a su estado, podemos tener liberación de luz, también calor, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Entonces, eso sería lo que hablaríamos ahí respecto a lo que son semiconductores intrínsecos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con los ejercicios vendrán los comentarios y las preguntas. En el TEC Digital está la otra presentación, la que dice 1.2, que es la que vamos a ver ahorita. Esto por acá. ¿Qué es esta que está aquí? Y vamos a empezar a hablar sobre semiconductores extrínsecos, que ahora ya es la otra parte, digamos que es la parte como natural del proceso que hemos estado viendo. ¿A qué se refiere ese semiconductores intrínsecos? Bueno, extrínsecos es cuando el material es absolutamente puro. El extrínseco es cuando le agregamos alguna impureza. Entonces, se da un proceso que se llama dopado, que es esa introducción de impurezas, que son átomos. Átomos que se acoplen bien, se llaman sustitucionales porque pueden tomar el lugar de un átomo, el semiconductor puro, digamos, en su estructura cristalina. Entonces toma su lugar en un material intrínseco, puro, ¿verdad? Para modificar la conductividad eléctrica. Esta imagencita muy representativa, es bastante clara, bastante bonita, creo yo. Entonces, por ejemplo, si uno ve, esto es una estructura de germanio que es igual que la del silicio, ¿verdad? La del silicio es igual en el sentido de que tiene 4 electrones de valencia. La cantidad de electrones sí son diferentes, full, pero digamos a nivel de electrones de valencia
los electrones que están en su último estado sí son iguales. Entonces el silicio se ve igual que el germanio. Solo que en esta representación se usa un puntito para el electrón y el enlace se pone solo uno. La misma orden. Acá se combinó, por ejemplo, con arsénico. El arsénico tiene 5 electrones de valencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el arsénico toma el lugar de un átomo de germanio, establece enlaces covalentes con el germanio. Entonces, al caer dentro de una estructura cristalina, toma el lugar del germanio, establece los enlaces con las estructuras en que está, por las que está rodeado, pero como tiene el arsénico un electrón de valencia más, el 5, de ahí tenemos un electrón de más. Tenemos un electrón que quedó sobrando, que no establece un enlace covalente. Al no establecer un enlace covalente, no queda atado. Esa banda de valencia, no hay nada que lo esté presionando, ¿verdad? Cuando tenemos un hueco, por ejemplo, ¿verdad? Si es un estado energético que está, por así decirlo, reclamando un electrón para aprisionarlo y fijarlo. No está siendo aprisionado. Entonces, me genera un electrón libre que con muy poca energía puede de manera muy simple participar en el proceso de conducción. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo amarre ahí. Entonces, básicamente con energía térmica, él sube la banda de conducción y puede participar. ¿Qué se está generando aquí? Un material, ¿verdad? Es un material, o sea, cuando estos átomos se introducen en gran medida, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, bueno, es un semiconductor, ¿verdad? ¿Qué se dice respecto al intrínseco, verdad? Que tiene un exceso de electrones. ¿Exceso? ¿Cómo se escribe exceso? Exceso. No, creo que no, ¿verdad? Yo soy malo con algunas partes, creo que sí, ¿verdad? O con electrones de más, si lo quieren ver. Así. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un montón de electrones adicionales que están listos para el proceso de conducción. Entonces, se dice que es un material dopado que tiene más electrones. Si lo viera uno a nivel de bandas, entonces, ¿qué va a ocurrir? Recuerden que no es solo uno, ¿verdad? Se ponen muchos átomos, en este caso de arsénico, ¿verdad? Y entonces, en un semiconductor intrínseco yo tenía un nivel de Fermi aquí, y entonces con la temperatura, pues él estaba ahí, ¿verdad? La cantidad de electrones era tal que, bueno, la mitad de mitad, más o menos ahí. Pero entonces, cuando yo hago eso, estoy agregando más electrones disponibles aquí. Y entonces, al agregar más electrones, hace que ese nivel de Fermi tenga que subir para mantener aquello de que la mitad de los electrones están arriba y la mitad de los electrones están abajo. Y eso es lo que genera un material que tiene mayor cantidad de electrones. Y a eso se le llama un material tipo N. Porque tiene mucha carga negativa. Semiconductor tipo N. Podemos hacer lo mismo, pero diferente. Lo mismo. ¿Qué pasa si le ponemos galio, por ejemplo? Entonces, al ponerle el galio, ¿qué va a ocurrir? El galio solo tiene 3 electrones de valencia. Hace sus enlaces covalentes, todo muy bien, ¿verdad? Muy bonito. Entonces hace sus 3 enlaces covalentes, porque es lo que tiene, y va a quedar un hueco libre. Vamos a tener un hueco receptor. Un hueco que va a estar ejerciendo fuerza para presionar, para jalar un electrón a su estructura. En el nivel de
bandas, pues si teníamos aquí el nivel de Fermi intrínseco, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tienen menos electrones, más bien. Si habían electrones por ahí, más bien está jalando electrones, ¿verdad? Entonces, el nivel de Fermi más bien va a bajar. Ahorita viene esto, hay imágenes bonitas, ¿verdad? Pero entonces, él lo jala ahí. Y esto es un semiconductor tipo P, porque tiene, como el hueco lo consideramos también como una carga, y es una carga que la consideramos positiva, aunque no sea una carga material como tal, pero ya hablamos de la conducción de huecos y demás, tiene un exceso de cargas positivas que está jalando electrones. Eso es lo que llamamos un material tipo P. En ese caso. Los semiconductores, entonces, dopados, ¿verdad? Se conocen como extrínsecos. Sí, Sebastián, tiene la mano levantada. ¿Podría volver a explicar lo de materiales tipo P y tipo N? Esto no me quedó muy claro. Ok. Se le llama material tipo N, básicamente, porque tiene una mayor cantidad de carga negativa, básicamente. Entonces, en inglés también de N, negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces está ahí. Entonces es por el exceso carga negativa, propiamente del electrón, ¿verdad? Del electrón, porque hay más electrones. Y el tipo P, más bien, es porque creamos un faltante de electrones. Al haber un faltante, lo que queda son exceso huecos, ¿verdad? Entonces aquí más bien hablamos de un exceso de carga positiva. Que son los huecos, básicamente. Ok, eso solamente es dependiendo de la carga que tenga el material. Sí, correcto, de la carga que se adicionó con la impureza. Ok, Entonces, gracias, profe. con gusto, previa. Sí, se adiciona una carga, ¿verdad? Con la impureza, y entonces ahí van a prevalecer o los electrones o los huecos, y eso me cambia el panorama. ¿En qué sentido me cambia el panorama? Cuando hablamos de un material intrínseco, que ese lo estuvimos discutiendo bastante, ¿verdad? Yo les decía, por cada electrón que sale queda un hueco, ¿verdad? Es una relación de 1 a 1. De hecho, decíamos que la cantidad de portadores para el silicio intrínseco anda alrededor de 1 a 10, ¿verdad? Entonces, bueno, llamémoslo así mejor. Portadores de carga por centímetro cúbico, ¿verdad? Donde estos portadores de carga pueden ser o electrones o pueden ser huecos, ¿verdad? O sea, la densidad de electrones y de huecos es la misma en un material intrínseco, porque el balance de él es 1 a 1. Entonces, cada vez que rompo un enlace, mando un electrón para arriba y me queda un hueco abajo. Pero ahora estoy desbalanceando a propósito de eso para crear un material que tenga o más electrones, entonces tiene un exceso de carga negativo, tipo N, perdón, o el galio tiene un exceso de carga positiva, que son huecos. Y es un semiconductor tipo P. Si se van más o menos, si les gusta hacerse spoilers mentales, pueden más o menos intuir qué ocurre en términos muy generales. Entonces, cuando yo tengo un material tipo P y un material tipo N a la par. O sea, ¿qué puede uno intuir más o menos de ahí? Tenés un material por un lado con un exceso de electrones. Los electrones estarían aquí, perdón. Tenés un exceso de electrones en la banda de conducción que no pueden ser ni siquiera a temperatura de 0 Kelvin, no pueden ser absorbidos por la estructura, ¿verdad? Porque hay más electrones que huecos. Y del otro lado,
más bien tenés un exceso de huecos que ni a temperatura ambiente son rellenados, ni a 0 Kelvin, perdón, ni al cero absoluto son rellenados. Entonces, si los pones a la par, más o menos uno puede intuir qué es lo que va a tender a pasar, ¿verdad? De que los electrones se ven atraídos, huecos, ¿verdad? Provocando entonces un desplazamiento de cargas y a eso le llamamos corriente. Obviamente hay que conectarlo con otras cosas, hay que suplir el flujo de electrones, ¿verdad? Para eso necesitamos una fuente y demás. Y bueno, eso lo veremos cuando veamos el diodo. Pero más o menos uno puede ver por dónde anda el asunto, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Genial. Entonces, bueno, anda por ahí el asunto. Ahora, términos que se usan bastante. Portadores mayoritarios y minoritarios. Existen dos portadores de carga, ¿verdad? Electrones y huecos. Estamos, espero que claros en eso. En el material extrínseco, ¿verdad? El material extrínseco o material dopado, se distingue entonces entre lo que llamamos portadores mayoritarios y minoritarios en base a la concentración de portadores. O sea, cuando yo le hago un dopado al material y le agrego electrones, hay más electrones que huecos, ¿verdad? Entonces, en un material tipo N, los electrones, el número de electrones es mayor al número de huecos. Y de igual manera, en un material tipo P, el número de huecos es mayor al número de electrones. Entonces se dice que en un material tipo N, los electrones son portadores mayoritarios y los huecos son portadores minoritarios. Y en el tipo P, los huecos son mayoritarios y los electrones son minoritarios. Entonces, portadores mayoritarios son los que están presentes en mayor número, ¿verdad? Huecos en el tipo P, que es lo que acabo de decir, y electrones en el tipo N. Y en el otro caso, portadores minoritarios, los que están en menos cantidad. Entonces son electrones en un material tipo P y huecos en un tipo N. ¿Okay? Eso es importante, es vocabulario que se suele hablar en estos casos y que lo vamos a estar utilizando cuando definamos algunas cositas por ahí. Algún resumen de definiciones que no está de más. En el conductor intrínseco, ¿verdad? No dopado, extremado. Las impurezas se dice que son mínimas, nosotros las vamos a considerar ser impurezas, es un proceso de fabricación es prácticamente, es casi que imposible, ¿verdad? Por lo menos los métodos comerciales, pero sí son muy pocos, ¿verdad? Y es un semiconductor cuyas propiedades son inherentes a él nada más. Un semiconductor intrínseco está dopado, ¿verdad? Ya las propiedades están controladas por las impurezas añadidas. Entonces, bueno, aquí hay una imagen que más o menos ve, ¿verdad? Silicio puro, ¿verdad? Y entonces aquí con fósforo y con boro para hacer los materiales diferentes, ¿verdad? Vean que aquí se ve que hay un electrón de más, ¿verdad? Entonces bueno, aquí dice tipo N. Y tiene un electrón de menos, es tipo P. Dopantes son los átomos de impureza específicos, ¿verdad? Añadidos en dosis controladas para aumentar concentraciones de electrones o de huecos, según se requiera. Un donador se llama donadores a los que agregan electrones. Es un dopante tipo P. Y por otro lado, un aceptor es el que un dopante tipo P, ¿verdad? Tipo N es un donador y un aceptor es un tipo P, ¿verdad? Como el que vimos hace rato. Pero, ¿verdad? Es por ejemplo, aceptor. Mientras que aquí el fósforo es tipo donador. Dependiendo de la cantidad de electrones de valencia que tenga.
el material tipo N, ¿verdad? Material dopado con electrones, ¿verdad? Que hay más electrones que huecos, y el tipo N que tiene más huecos que electrones. Ahí como para que queden un poco condensadas las definiciones. Pues en ese dopado, aquí también, claramente, pues resumido, son átomos de la columna 5, eso lo vimos en la presentación anterior, ¿verdad? La tabla periódica con 5 electrones de valencia, como el arsénico, el boro y el antimonio, esa cosa, ¿verdad? Y se utilizan para los tipo N, ¿verdad? Que me dan un átomo donador, ¿verdad? Entonces, 5 ahí. Y los aceptores de la tipo 3, ¿verdad? Boro, galio, aluminio, indio, se utilizan para obtener semiconductores tipo P. Entonces que me quedan enlaces vacíos por ahí. Básicamente eso es lo que se tiene, ¿verdad? En este caso, aquí se representa el electrón que quedó de más y aquí, pues el enlace que no se hace. Cambian las energías de ionización, ¿verdad? Entonces, en términos generales, son energías muy bajas, que prácticamente a bajas temperaturas ya los átomos se liberan, ¿verdad? Entonces, vean aquí, fósforo, 0.045, 0.50, 0.045, 0.06. Entonces, no necesitamos prácticamente, digamos, en las temperaturas normales, ya ellos contribuyen con el hueco, con el, con el electrón. Ahora, un aspecto pues, importante de recalcar, el dopado no altera la neutralidad eléctrica del material. Eso es importante dejarlo claro. Uno de repente dice, ¿cómo que no altera la neutralidad eléctrica? De hecho, parece raro. Parece raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a mí me están hablando, por ejemplo, de un material tipo N, bueno, aquí está, el material tipo N, ¿verdad? El material tipo N, ¿qué es lo que les estoy diciendo? De que tiene electrones de más, ¿verdad? Entonces que tiene un exceso de electrones, eso es lo que estoy diciendo. Y entonces uno pensaría, pero sí, es un material tipo N, ¿cómo que sigue siendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que sigue siendo neutro, verdad? Está extraño eso, ¿verdad? Suena extraño. Y en el otro caso, más bien, me están quedando un montón de huecos que representan un exceso de carga positiva y cómo que el material sigue siendo neutro. Sigue siendo neutro porque cada átomo que yo agrego al material es neutro. O sea, cuando yo estoy agregando, por ejemplo, el arsénico, entonces yo digo, sí, yo tengo arsénico y tiene 5 electrones en la banda de valencia. Bueno, para esos 5 electrones que están ahí en la banda de valencia, él tiene los protones, y tiene que tener 5, bueno, la cantidad de protones, porque bueno, esta no es la única cantidad de electrones, ¿verdad? Estos son los que están en la banda de valencia. Pero él tiene la cantidad de protones tal que el átomo es neutro. De igual manera, cuando hablamos del boro, por ejemplo, entonces tenemos el boro ahí y decimos, sí, este tiene solo 3. Bueno, ahí, él tiene una cantidad de protones tal que el átomo es neutro. Entonces, si los átomos de silicio del material intrínseco son neutros y yo le agrego otro átomo neutro, el semiconductor dopado sigue siendo neutro. Eso sí,
tiene mayor cantidad de electrones libres, pero el material como tal sigue siendo neutro. ¿Okay? Entonces eso es importante decirlo porque uno podría pensar, si no, es que aquí tengo un material que está negativamente ionizado, ¿verdad? Positivamente, y tiene un desbalance de carga en sí mismo. No, lo que tenemos es más electrones en la banda de conducción de manera natural, por así decirlo, que el semiconductor intrínseco, y otro que tiene muchos menos, y tiene más huecos. ¿Okay? Entonces eso es importante, pues, aclarar. Eso uno lo ve aquí también, ¿verdad? Entonces, esta imagen lo que hace es reforzar el semiconductor tipo N, ¿verdad? Introduce lo que dice estados energéticos cerca de la banda de conducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que les decía, ¿verdad? El material a 0 Kelvin tiene electrones libres que están muy cerca ya de la banda de conducción. Conforme sube la temperatura, esos empiezan a brincar a la banda de conducción y ya a temperatura ambiente tengo un montón más de electrones libres que los que tendría en un material intrínseco. Entonces, naturalmente eso es lo que se va a dar. Y más bien en un semiconductor tipo P, ¿verdad? Lo que hay son huecos, ¿verdad? Entonces, conforme sube la temperatura, tengo un montón de huecos disponibles por la estructura que se da en el material, ¿verdad? Entonces, cerca de la banda de valencia, tengo un montón de huecos ahí disponibles ya a temperatura ambiente. Entonces, ahí se definen las características de uno u otro material. Acá la influencia del dopado en el nivel de Fermi, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, cuando agregamos a un tipo N, ¿verdad? Agregamos, bueno, un semiconductor, agregamos donadores que me lo convierten en un material tipo N, entonces tengo un montón de electrones de más cerca de la banda de conducción, entonces el nivel de Fermi crece respecto al nivel intrínseco. Entonces, se desplaza, ya no está a la mitad. En el intrínseco, ¿verdad? Uno siempre ubica aquí. Si esto fuera silicio, uno dice, bueno, es que esto es 1.12, entonces de aquí a aquí y de aquí a aquí es exactamente igual, ¿verdad? Que es 0. No son 6, 0.56 es 0.56, ¿verdad? 6 y 6 son 12. Ajá. 0.56. Ahora, en el material dopado, ya el nivel de Fermi se me desplazó. Se movió ya más hacia la banda de conducción. En el otro caso, más bien baja el nivel de Fermi, pues por lo mismo, porque hay menos electrones, entonces más bien decrece respecto al intrínseco, que aquí se le pone un subíndice I para decir que es precisamente el intrínseco que tenemos ahí. Y aquí lo que sí hay que tener cuidado a la hora de dopar los materiales es que un dopado excesivo de materiales, del material, puede llegar a convertirme al semiconductor casi que en un conductor por la gran cantidad de electrones libres. De igual manera, bueno, eso con un semiconductor tipo N, y con un semiconductor tipo P, con una altísima cantidad de huecos, los electrones casi que no podrían escapar porque serían capturados por los huecos, creando la condición donde es muy difícil que hayan electrones en la banda de conducción y creando un aislante. Cuando eso ocurre, se le llama un semiconductor degenerado, ¿verdad? No estamos hablando aquí de política, de candidatos, ni nada de eso. Es simplemente que así se le llama. Semiconductor degenerado, ¿verdad? Y ojo que no hay cara en cual persignarse por más de los dos.
semiconductor degenerado es aquel donde el nivel de Fermi básicamente está muy cerca en un tipo N de la banda de conducción. Se dice que el nivel de Fermi está a menos de un valor de 3 kT. kT es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, ¿verdad? La banda de conducción. Entonces, cuando la diferencia entre la banda de conducción menos el nivel de Fermi, esto que está acá, ¿verdad?, es menor a 3 kT, se dice que es un semiconductor degenerado para tipo N. Entonces se acerca a la condición de un metal. Entonces ya no es un semiconductor como lo queremos. De igual manera, un semiconductor tipo P está degenerado si su banda está menor a 3 kT de la banda de valencia, cuando está muy bajo ahí. Entonces se acerca a una condición de aislante. Eso es bueno saberlo, digamos, de que si dopamos en exceso, de ahí tampoco es bueno, ¿verdad? Porque precisamente la bondad de los semiconductores reside en poder controlar las características de conducción, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer porque estamos en un punto de medio, ¿verdad? Por eso es semiconductor. En un conductor no, simplemente conduce. En un aislante simplemente no conduce, ¿verdad? Entonces queremos mantener ese control en el material. Y para mantener el control en ese material, lo necesitamos con condiciones medias, donde podamos controlar los procesos de conducción con la adición de un pequeño voltaje al material. Entonces cuando le doy ese voltaje, ¡pum!, logro que... Entonces, ahí es donde uno logra control sobre el dispositivo. Logra control sobre el material para que conduzca cuando yo quiero y no conduzca solito. De eso se trata. Aquí también una imagencita ilustrativa de lo mismo, ¿verdad? Ven aquí el material, el nivel de Fermi intrínseco que tenemos aquí, banda de conducción y banda de valencia. Entonces, estas son concentraciones, ya sea de aceptores o de donadores, ¿verdad? Lo que se quiera. Entonces, si yo voy agregando donadores, ¿verdad? Dopado con donadores, la diferencia de eso hace que, digamos, aquí empieza ya en 10 a la 3 la cantidad de, o sea, el gráfico no es completo. Si nos lleváramos este gráfico a 0, estas líneas tocan, ¿verdad? En algún momento, digamos, si yo me llevara eso al final, pues esas líneas tocan, ¿verdad? En algún momento el nivel intrínseco, cuando la cantidad de donadores es básicamente 0. Pero conforme yo voy subiendo la cantidad de donadores, voy moviendo este nivel de Fermi, ¿verdad? Y cuando supero acá, ven que ahí está indicado, entonces que es cuando empieza aquí la línea punteada, aquí ya se me convirtió en un degenerado. Y esta otra, ¿verdad? Aparte, también se me convierte en un material degenerado. Ese que vamos a tener. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Pero es ver eso, que tener conciencia de que no es dopar ahí a lo loco. De hecho, los procesos de dopado se controlan de manera muy fina. Hay que hacerlo. Y volvemos al asunto de por qué semiconductores, o sea, fabricar los semiconductores es muy caro. Cuando tengo que fabricar millones de millones, ¿verdad? Bueno, miles o millones de uno, pues ahí es donde se abarata el costo, pero llegar a hacer uno, todo este brete para uno es lo que sale muy caro. Bien, ya por la hora, pues acá llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, y si no hay dudas, entonces la próxima clase seguimos. Tenemos que ver también un par de cositas más al respecto. Vamos a ver, tal vez, probablemente cerremos la próxima clase, sino la siguiente, pero vamos súper bien con el tiempo en general. Vamos súper bien, entonces
ahí se cuidan, que estén muy bien, y los que les dio curiosidad vayan y vean Vikingos. Es buena la serie. Que estén muy bien, que pasen una bonita tarde, nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Pura vida, profe. Hasta luego. Pura vida, hasta luego. Gracias. Chao.